ponle más tono. El tema yo lo titulo Concierto de Campanas. Es el concierto, ese imaginario concierto que se escucha en Granada a través del toque de oración de sus distintas campanas. Sobre este tema de media granadina y evocando este concierto de sus campanas es el desarrollo flamenco de concierto de campanas a la guitarra. En el año 1955 apareció un libro cuyo título ha dado lugar a la definición de una posible nueva ciencia, flamencología, del escritor e investigador argentino Anselmo González Climent. A partir de ese momento, el término flamencología se divulgó y extendió y fue asumido por toda aquella persona que se ocupa del tema del cante. Este hecho ha dado paso a una permanente polémica y el término flamencólogo ha caído en el desprestigio. Actualmente existen numerosas personas que realizan investigaciones sobre el amplio y sin embargo oscuro mundo del flamenco. Escritores, conferenciantes, articulistas, poetas, cantaores, periodistas o simples aficionados. Bueno, yo no he sido un técnico ni he sido un investigador. Hay muchos amigos míos que, en fin, que han hecho esta labor. Yo lo único que he sido ha sido un amante y un divulgador, por lo tanto, de mi afición por el cante. A mí siempre me ha extrañado en el cante popular y en el cante hondo, sobre todo, la fundamentalidad de los temas. Hoy día que se habla tanto, por ejemplo, de algunos de estos aspectos. Esos aspectos fundamentales estaban, pues, los cantes de opresión, los cantes de liberación, al mismo tiempo que los cantes festeros, al mismo tiempo que los cantes de boda, al mismo tiempo que los cantes de rito y desafío. Por ejemplo, todos recordáis la famosísima seguirilla, ¿no?, del Fillo, ¿no?, que
que tantas veces se ha dicho, ¿no? Era famosísima, el desafío, como era, mataste a mi hermano, no te perdona. Ese tipo de expresión tan absolutamente desprovista de intención literaria, tan absolutamente desprovista de nada más que de pura expresividad de un arranque fundamental humano, esa fundamentalidad de los temas y esa falta de esteticismo de las letras es lo que siempre me ha sorprendido, lo que siempre me ha llevado a mí, claro, ha constituido mi gran admiración por el cante flamenco. ¿Cuál ha sido su labor como flamencólogo? Mi labor como flamencólogo ha consistido en estudiar a fondo los orígenes del cante hondo, para lo cual me sirvieron de mucho los estudios de Manuel de Falla, aunque breves, y de don Felipe Pedrell, que ha sido primer folclorista español. Después, aprovechando mis conocimientos musicales, a un arte que le conocía desde niño, me ha permitido entonces, estudiando la estructura del cante hondo, publicar este libro del que he hecho mención y dar una serie de conferencias por ahí, y creo que es esto. ¿Su libro en qué ha consistido? ¿Su trabajo? Mi trabajo, pues vea, en el libro tiene unas 300 páginas y tiene unos 70 ejemplarios musicales, y después tiene desarrollado para guitarra y voz una segrilla, y ahora no me acuerdo, a mí si tiene también, bueno, sí, sin guitarra, claro, hay también un canto de voz sola, y demostrar que se puede representar en música, siquiera de un modo esquemático, aquello que se canta y aquello que se toca en los instrumentos musicales cuando tocan el flamenco. Fernando, ¿qué entiendes tú por el término flamencólogo o flamencología? Yo creo que es un término muy útil al que se le ha negado por parte de algunos especialistas innecesariamente, porque me parece que expresa al hombre que entiende de flamenco en general y ya más específicamente al que se ocupa de él escribiendo o de cualquier otro modo. Pero sin embargo hoy parece que no es una palabra muy aceptada por cierto tipo de gente. Esto es lo que me extraña, porque me parece muy útil, muy práctica y muy sencilla. ¿En qué ha consistido tu labor como flamencólogo, como investigador? Bueno, yo empecé ocupándome fundamentalmente de los cantes de Cádiz capital y luego con lo que fui aprendiendo y con lo que fui leyendo compuse un libro que se editó en Plaza y Janés que se llama El flamenco, vida y muerte, que es una especie de historia de bolsillo del flamenco cómoda y sencilla, ¿no? Tu experiencia en el cante desde que empezaste a escuchar por primera vez, ¿y esto cómo ha sido? Pues esto desde muy chico en Cádiz, desde los 9, los 10 años. Cádiz entonces era un hervidero de cante, no había calle, no había esquina, no había taberna en la que no hubiera un ambiente, y claro, a mí aquello me llamó la atención desde muy pronto y empecé a fijarme y a atender todo aquello que ahora pues en esa ciudad está casi perdido prácticamente. ¿Personas que hasta ahora, o cantaores que hasta ahora te hayan enseñado algo en este tema? Hombre, tengo que acordarme en el sentido flamencológico, pues me ha enseñado, muchos me han enseñado, pero vamos, me ha enseñado especialmente Aurelio Sella. Tengo entendido, tú me has contado alguna vez, que no hay datos y no se puede hacer una historia del cante seria. Yo creo que, efectivamente, con respecto al cante antiguo, como es un arte de tradición ágrafa, hablada y oral, no escrita, pues entonces las inseguridades son enormes. Por ejemplo, me acuerdo de que uno de los nietos del mellizo me dio equivocada, estando él seguro de que era así, las fechas de nacimiento y muerte de su glorioso abuelo. Es decir, me parece muy difícil, excepto desde el Demófilo, el padre de los Machado, que ya recoge algunas cosas con su fecha, pero vamos, yo creo que el gran cuerpo no histórico del flamenco en cuanto a datos y esto está perdido, ¿no? Lo grave del caso es que hay documentos. Hay bastantes hechos concluyentes. Y si no podemos llegar a la verdad, por lo menos vamos a tener buena voluntad y vamos a acercarnos a casi la verdad, ¿no?, de los hechos. ¿Tú crees que se podía llegar alguna vez? Pues puede llegarse, aunque ya es muy difícil. Y si esto hubiera empezado, pues quizás el año 22 se hubiera tomado en serio, no se tomara como se tomó en el concurso de Granada y no se hubieran hecho algunos disparates, entonces quizás se hubiera salvado algo más que ahora. Había muchas personas, el mismo Tenaza, que se le grabaron algunos discos, la Casa Odeón, y algunos más que hubieran dado de sí bastante. ¿Qué piensas tú de la labor llevada hoy
a cabo por los flamencólogos o llamados flamencólogos? Bueno, esto es como en todo. Hay flamencólogos buenos y malos y hay cantadores buenos y malos. El flamencólogo, al fin y al cabo, no es más que un adjetivo. Entonces, no se puede hablar de flamencólogo, se puede hablar de fulano o del otro o del otro. Entonces, yo en general no te puedo hablar del flamencólogo, porque entonces sería injusto. Unas veces porque hablaría mal y otras veces porque hablaría bien. Entonces, habría que hablar de nombres, no de flamencólogo. Tú creo que estás haciendo un libro. Sí. ¿De qué se trata esto? Pues yo intento situar el cante desde un punto de vista ontológico, o sea, el ser del cante. ¿A qué obedece el cante? ¿Por qué se canta? ¿Cuáles son las motivaciones del cante? El cante como expresión, el cante como forma, los orígenes del cante, el cante como alienación y después, como último capítulo, la superestructura del cante, la juerga. ¿Se había tocado alguna vez estos temas? Yo creo que no. ¿Qué entiendes tú por la palabra flamencólogo? Bueno, yo por la palabra flamencólogo entiendo un hombre que investiga, o como decía hace un poco Fernando Quiñones, un hombre que trata del flamenco. Creo que el problema sobre la palabra flamencólogo, que muchísima gente le tenemos como un poco de desagrado, ha sido más que nada por la mala aplicación de la palabra. Creo que hay mucha gente que han sido muy importantes para el flamenco que no son flamencólogos, aunque hablen de flamenco. El problema de la palabra flamencólogo es que los flamencólogos son los que deben investigar o tratar el flamenco, mientras que hay algo muy importante, que es lo que decíamos que ha surgido en los últimos años, que es la difusión del flamenco. Entonces, los hombres que difundimos simplemente el flamenco, que no lo investigamos, sino que procuramos simplemente conocerlo, no descubrir algo nuevo, sino descubrir lo que hay en él de más directo para poder enseñar a millones de personas en el mundo que debían de conocerlo también. Ahí está la diferencia. Pepe, tú como investigador, ¿qué crees lo más importante que has hecho? Yo creo que lo único importante que he hecho, lo más positivo, es el archivo del cante flamenco. ¿Qué significa para ti el término flamencología? Es un término muy vago, muy incierto. En realidad, si de lo que se trata es de flamencólogo, es un estudioso de las fuentes del flamenco, yo creo que esa especialidad no existe, puesto que nadie todavía ha aclarado con suficiente exactitud en qué consisten esas fuentes. Ahora, si de lo que se trata es de estudiar un poco las diversificaciones estilísticas del cante, sus esquemas musicales, sí creo que se han aportado algunas conquistas interesantes en estos últimos años. De todas formas, a mí, yo no entiendo ni me gusta usar ese término, porque no me creo nada flamencólogo, pero me interesa sobre todo el ahondamiento en la problemática humana y artística del flamenco a través de su marco sociocultural. Esto es lo que intento ahora interpretar, que tampoco se ha hecho nada. El flamenco realmente está muy en pañales, todos los estudios en torno a él. Creo que a través de este estudio puede llegarse un poco a sacar en conclusión que el flamenco realmente no es más que la forma que tenían los gitanos de interpretar una serie de canciones muy en boga en la Baja Andalucía durante los años finales del 18 y principios del 19, a través de este sedimento musical del orientalismo andaluz, como todos sabemos, que estaba latente en Andalucía desde siglos. ¿Cuál ha sido el resultado del trabajo que usted hizo con Ricardo Molina en el libro Mundo y Forma del Cante Flamenco? Lo más importante creo que fue hacer la discriminación, que era muy precisa, de separar el cante gitano andaluz del cante flamenco andaluz, porque este era el motivo del confusionismo que reinaba y que ha reinado durante muchos años. El que te hacían un paquete y te decían cante flamenco, y el cante hay que tratarlo por separado. El cante flamenco hay que tratarlo de una forma, cante flamenco andaluz, y el cante gitano andaluz necesita otro tratamiento. Esta labor la pensamos Ricardo Molina y yo, y la logramos. Pero el sentido que llevaba este objetivo era hacer que cada cantador fuera flamenco, del género flamenco andaluz, fuera del gitano, hiciera sus cantes, se viera su razón incorpórea
de su cante. Todavía esa intención que tuvimos no se ha logrado. Llegará a lograrse. Yo pretendo que esto se logre. Sería un paso importantísimo para el futuro. Es una cosa todavía quizá un poco desconocida. El saber la razón incorpórea de todo aquel que canta, sea flamenco andaluz, sea gitano andaluz, porque naturalmente cuando se canta se tiene o se lleva una razón incorpórea. ¿Qué entiendes tú por flamencología? Bueno, ya la palabra lo dice, ¿no? Yo no la inventé, la inventó Anselmo González Climent, que es para mí el primer erudito que tiene el flamenco, y es la ciencia que estudia el arte flamenco. En cuanto a esto de flamencología, ¿qué piensas tú de la labor que se ha hecho hasta ahora, de toda la gente que han investigado y ha escrito sobre el flamenco? Pues se ha hecho mucho y además muy importante, porque lo que importa no es lo que ha hecho la cátedra de flamencología en sí, que realmente ha hecho mucho, esa es la verdad, pero es que también hemos estado trabajando por una cobertura de intelectuales en toda Andalucía y en el resto de España, que son los que han hecho posible este milagro de que el flamenco haya resurgido, y yo creo que estamos ahora mismo en un segundo siglo de oro de este arte. ¿Tú crees que con los datos que se han aportado hasta ahora sirven para tener un conocimiento concreto de lo que es el cante? Pues sí, por lo menos aproximado sí. Tenemos un conocimiento casi exacto de lo que es el arte flamenco. Y muchos aficionados nuevos pues pueden ir a una biblioteca y apenas se lean 2 o 3 volúmenes de los que se han publicado, pues ya saben por dónde van y saben lo que escuchan y lo que están viendo. ¿De qué han servido tus trabajos sobre el flamenco, tus artículos y tus reportajes en la revista donde trabajas? Pues pienso que han ayudado a ligar un poco 2 mundos. El mundo popular tradicional, que pertenece por un lado a una clase social, ¿verdad?, con otro, que es en general el mundo de los intelectuales, de los universitarios, de los obreros progresistas, ¿verdad?, de gente que más o menos lee nuestros artículos y a través de ello creo que hemos hecho posible una cierta actitud de revisión crítica de la historia del flamenco, aunque esto sea un trabajo que haya que ir desarrollando ahora, porque realmente es complejo y exija estudio de aspectos parciales del flamenco. Creo que tiene que entrar el antropólogo, creo que tiene que entrar el historiador, sobre todo en cuanto a la parte del siglo XVIII, vamos, ahora se está haciendo la historia del siglo XIX, la del XVIII apenas se está sin hacer, ¿no? Y entonces el estudio concreto de la realidad empírica y de la realidad histórica, ya desde una visión teórica, que tampoco se ha hecho demasiado en el flamenco, hasta ahora pues se han recogido cosas, ¿no? Pero todo esto hay que hacerlo ahora, más detalladamente. Entonces, creo que hemos ayudado un poco a que esto se vaya haciendo, a estimular. Hay una cuestión que es el aficionado y el flamencólogo. Tú eres un gran aficionado al cante, la prueba es que tienes ahí un gran magnetofón con buenas grabaciones. ¿Qué piensas tú de los flamencólogos? Bueno, el flamencólogo es el científico del cante, el aficionado es el que no entiende tanto, pero lo siente, ¿no? No profundiza en el cante, pero llega un momento en que lo siente, ¿no? Y sabe más o menos lo que es verdad y lo que es falso en el cante, ¿no? El aficionado, sin saber las consecuencias y de dónde viene el cante, ¿no? Pero en un momento determinado llega a profundizar, ¿no? Y llega a sentir lo que es fundamental en el cante, ¿no? ¿Tú qué prefieres, la afición o la sabiduría? Yo prefiero todo lo que tenga alma dentro del cante, ¿no? Un buen aficionado no puede saber, pero puede sentirlo, que eso es fundamental. Tú que eres cliente de la venta también y has escuchado cante aquí, ¿lo has escuchado quizá por primera vez en esta venta? Bueno, efectivamente tienes mucha razón en esta pregunta y me agrada muy mucho que me la enfoques de este modo. Hace años, que es curioso y siento vergüenza, soy del sur. Entonces, por primera vez, aquí en la venta, justamente, fue cuando sentí el cante, a través de Jaime. ¿Para ti qué significado tiene el cante flamenco? Empiezo a sentirlo, de un modo muy especial. Empieza a interesarme. ¿Pero hasta qué punto ese momento es especial? Bueno, desde un punto en que yo he sentido estremecimientos especiales en mi cuerpo.
Entonces no sé decir más técnicamente en cuanto al cante de flamenco. Siento vergüenza, repito, porque soy andaluz. ¿Tú crees que sirve para algo esto? Sirve para mucho. ¿Para qué, por ejemplo? Bueno, pues para sentir, que es muy importante. Ahora estoy escribiendo un pequeño libro que consiste en una especie de rastreo, diría socioantropológico del flamenco, pero yo comprendo que la palabra es demasiado ambiciosa para un pequeño libro y es posible que no excesivamente excelente, que es lo que estoy escribiendo. Entonces, pero en cualquier caso lo que es cierto es que tiene algo que ver con la sociología y con la antropología del flamenco. Estoy haciendo un recorrido y a veces un pequeño examen, por ejemplo, por la vida cotidiana de los gitanos desde su expulsión de la India, pasando por su sucesivo infierno europeo, donde han estado siempre siendo perseguidos, segregados, humillados, hasta llegar a España, en donde también durante siglos seguirán humillados, perseguidos, amenazados, etcétera. Al mismo tiempo estoy mezclando estos datos con otros datos de carácter sociológico con respecto a la situación social y económica de la Andalucía posterior al mundo musulmán hasta nuestros días, hasta directamente ayer u hoy mismo. Es un trabajo que de alguna manera creo que les debía a los gitanos andaluces por esas tremendas y numerosas horas de abundancia que ellos me han proporcionado a mí. Paco, ¿cuál es vuestro sistema de trabajo en general? El sistema de trabajo, la verdad, consiste en más bien poco. Vamos, aquí se elabora poco el cante. El cante más o menos ellos lo tienen. Sobre el cante que ellos conocen, solemos poner una letra, como tú ya sabes, yo lo suelo hacer, las letras a ellos. Entonces, adaptar la letra o digamos, meter esa letra en cante, vamos, eso es prácticamente el sistema de trabajo. Nos basamos, como es lógico, a veces procuramos depurarla, quitarle, a veces tienen mal aprendida, tú sabes como los cantes hoy se cruzan mucho, procuramos oír de estas versiones, las versiones de estos cantes a maestros, como puede ser Áñez Peine, o puede ser Mojama, Manuel Torres, Antonio Mairena, y de eso vamos haciendo una selección, lo que nos parece más, a nuestro criterio, pensamos que puede ser más auténtico, más. Y entonces sobre eso trabajamos, a veces quitamos, ponemos un poquito, pero sobre eso vamos a estar la cosa. ¿Cómo has llegado a saber de cante? Bueno, saber de cante, no sé, la verdad, yo creo que la afición, el escuchar tanto cante, yo no he sido un hombre de muchas fiestas, porque la verdad eso no ha sido una cosa prohibitiva para mí, pero en fin, he escuchado bastante, todo lo que he podido. Y luego mi amistad con Antonio Mairena, mi contacto con él, eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha aclarado muchas cosas. Todo más o menos yo lo tenía en mente, pero él me ha aclarado muchos puntos que a veces lo he tenido confuso. Hay una seguirilla que canta Diego que se ha hecho muy conocida por festivales y discos, la de Manuel Molina. ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje de esta seguirilla? Pues esta seguirilla, la verdad, ya Diego la tenía oída y la tenía prácticamente, la estaba cantando, ¿no? Ha sido nada más que ponerle una nueva letra y nada más, y seguir cantándola. O sea que no ha habido en ella ninguna elaboración, tal como la tenía, pues así la está dando. O sea, no hemos trabajado sobre ella prácticamente. ¿Y tú, Diego, qué dices sobre esto, sobre la seguirilla esta tan famosa ya? Hombre, la seguirilla yo que la escuché, me gustó mucho, y vi que le podía sacar partido, ¿no? A él le va ese tipo y me de va. cante de mucho largo, un poco espectacular, que es esta seguirilla, pues le va bastante bien, ¿no? Y la gente le gusta, él se encuentra a gusto cantándola, pues yo creo, le aconsejo que lo haga, claro está. Pepe, ¿sobre qué cante estáis trabajando ahora mismo? Hombre, trabajando, vamos a empezar a preparar grabación, Diego y yo, un disco grande él, otro disco grande yo, y sobre ese terreno pues ya estamos más o menos escuchando cosas que nos interesan, cosas que hemos conseguido, de discos antiguos,
que es de donde se puede sacar partido y cosas interesantes, ¿no? En el trabajo que hacéis entre los tres, ¿hasta qué punto la opinión de Diego y de Pepe vale en esta reunión? Bueno, a la hora de trabajar, las opiniones suyas son prácticamente las que más valen, porque a mí no me interesa, no quiero ni creo que con eso se consiga nada, que yo tenga una idea sobre cantes o sobre eso, si yo no soy el que vaya a cantar. Yo lo único que hago es poner las letras, oírlos, dar mi opinión. Yo hago un poco de público, hago un poco del aficionado que pueda ser el juez o que pueda ser el crítico de la cuestión, y procuro que ellos lo hagan lo más ajustado posible al cante que ya estaba hecho. Si pueden ellos poner algo, pues por mí encantado. Incluso lo animo a que hagan. Ahora estáis trabajando sobre la solea, concretamente, ¿no? Sobre un tipo de solea que está aprendiendo Diego. Bueno, sí, esta solea ya está prácticamente hecha, la está haciendo él, pero lo que pasa es que yo quisiera que él le diera otro aire a ese cante. O sea, bueno, este cante se hace a diario, pero yo quisiera en esta ocasión que él vaya pensando en cómo se hace en Cádiz, cómo lo hacía un poco Enrique Mellizo, cómo lo hacen los seguidores de Enrique Mellizo y toda la escuela de Cádiz, ¿no? Entonces quisiera que se metiera un poco en ese clima. ¿Cómo es, Diego? ¿Cómo es la solea? Bueno, yo alguna vez la hago de la forma de Tomás, ¿no? Sí, un poco en ese... A grito yo llamaba pone todavía. Bueno, ahora concretamente ya, como hemos trabajado algo, ya está un poco menos, pero yo es que quería que le diera esa cosa concisa, esa cosa tan expresiva y tan, digamos, tan rítmica que el cante de Cádiz tiene. O se lloran a llamaba, o se vivita pone todavía. O sea, ese aire. Y él, a ver si lo llevas a esto. Al terreno de Cádiz, sí. Un poco más corto. Llamaba así todavía. En ese orden, más o menos. Yo quisiera que lo llevara al cante. Pepe, tú ahora estás escuchando mucho a Juan Mojamá. ¿Te gusta este tipo de cante? Me interesa muchísimo, ¿no? Lo poco que hemos conseguido, bueno, que no está tampoco, ¿no? Porque Juan grabó muy pocas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cante aquí que me encanta cómo lo hace, y voy a ver si saco algún partido de esta música. A ver, darle un momento ahí a eso. Porque no le dio